Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, podés hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Hoy vamos a hablar acerca de qué es el decúbito, una palabra muy utilizada en medicina, vamos a explorar su significado y vamos también a ver cuáles son las variantes que podemos encontrar acerca de esta posición. Básicamente, ¿qué significa el decúbito? Deriva de la palabra latina decumbere y significa yacer o estar recostado. Básicamente, es la posición que adopta el paciente al encontrarse en el lecho. ¿Cuáles son las variantes que podemos encontrar acerca del decúbito? Todo paciente, habitualmente paciente que no tenga una patología de gravedad, va a llegar con un decúbito indiferente. Hace referencia a cuando existe la posibilidad de variar la posición del cuerpo a voluntad por no existir impedimentos físicos. Es decir, que es una posición que adopta naturalmente el paciente. A su vez, si hay algún inconveniente, podemos encontrar lo que se denomina el decúbito preferido, que es el que asume el enfermo en determinada posición porque atenúa ciertos síntomas, como la disnea o el dolor. En términos sencillos, el paciente va a adoptar una posición que amortigüe o que atenúe esa dolencia que lo trae a la consulta. Podemos encontrar también lo que se denomina decúbito obligado. Es el paciente que adopta una posición porque le resulta imposible colocarse en otra posición. Es decir, que un paciente que presenta una patología que le impida movilizarse o le impida cambiar esa posición va a, por definición, corresponder a lo que se denomina un decúbito obligado. A su vez, también dentro de lo que es el decúbito obligado podemos encontrar diferentes variantes como ser el decúbito dorsal. El paciente se mantiene con el dorso apoyado sobre la cama y a su vez también puede ser obligado o no. Puede ser obligado en el contexto de fracturas de columna o hernias interdiscales. Ahora, un paciente que se encuentra recostado sobre una cama se encuentra en decúbito dorsal, aunque no necesariamente sea un decúbito obligado. También podemos encontrar lo que se denomina decúbito ventral, que a diferencia del anterior, el paciente se encuentra recostado pero sobre su vientre. También, puede ser obligado o no, pero a su vez, habitualmente cuando un paciente sufre un cólico intestinal, trata de adoptar esta posición porque atenúa el dolor, o sea que a su vez también pasa a ser lo que se denomina un decúbito preferido. Podemos ver en la imagen un ejemplo de lo que es el decúbito también llamado supino o decúbito dorsal y el decúbito prono o decúbito ventral. Habitualmente son las posiciones que encontramos en los pacientes. Pero también podemos encontrar una posición que se denomina decúbito lateral. El paciente se recuesta sobre uno de sus lados. Esto es una forma de encontrar al paciente, un ejemplo clásico, en las pleuritis aguda. Pero, tenemos que tener en cuenta que el paciente puede adoptar una posición derecha o lateral izquierda, dependiendo de la patología que presente. Si volvemos al ejemplo de la pleuritis, el paciente habitualmente va a intentar recostarse del lado opuesto a donde se encuentra la inflamación, en este caso una pleuritis. ¿Por qué? Porque de esa manera evita que las hojas pleurales irritadas se apoyen entre sí provocando más dolor. Sin embargo, en el contexto de un derrame pleural, el paciente va a preferir acostarse sobre el lado enfermo porque de esta manera va a permitir que el pulmón, que puede insuflarse sin ningún tipo de problemas, lo siga haciendo para poder seguir administrando oxígeno, o sea que es una posición natural de defensa. A su vez, podemos encontrar lo que se denomina decúbito declive o decúbito proclive. Hace referencia a la posición de Trendelenburg en el primer caso e invertido en el segundo caso. Como pueden observar, la posición de Trendelenburg en la primera es habitualmente muy fácil de encontrar en aquellos pacientes que sufren un síncope vasovagal o un desmayo, y esa es la primera posición que uno trata de adoptar para permitir una llegada de mayor flujo de sangre al cerebro. Está un poco cuestionado esta posición, si tiene mayor beneficio que colocar al paciente en decúbito dorsal, pero es una de las posiciones más habituales de encontrar en el contexto de estas situaciones. A su vez también su posición invertida no es tan frecuente de utilizar, pero si se utiliza habitualmente podemos encontrar en aquellos pacientes que se someten a una cirugía de cuello o una cirugía de cráneo y se coloca a este paciente para evitar la mayor llegada justamente de flujo a nivel de esa zona, una zona alta. También podemos encontrar lo que se denominan las variantes del decúbito. Una de ellas, por ejemplo, es la plegaria mahometana, que es muy habitual de encontrar en las pericarditis con derrame. El paciente se sienta en la cama con el tronco inclinado hacia adelante y las rodillas aproximadas al tórax. Fíjense que en la segunda imagen es lo que le da, esta posición genupectoral, el nombre de plegaria mahometana, que es muy utilizada en estas religiones. A su vez también podemos encontrar la posición de cuclillas,
muy frecuentemente de observar en los niños y puede significar que un niño justamente pueda tener una cardiopatía congénita, aunque habitualmente va acompañada de cianosis, ¿sí? Ahora, esta es una posición muy común de encontrar en los infantes, por lo cual no todo niño que se encuentre en cuclillas efectivamente va a tener una patología cardíaca, ¿sí? Pero es una posición que puede aparecer en este tipo de cuadros. A su vez, también otra posición muy conocida y que aparece habitualmente en el contexto de una meningitis cerebroespinal aguda, es la posición en gatillo de fusil, donde el paciente yace en decúbito lateral, el cuello rígido, la cabeza hiperextendida y los muslos y las rodillas flexionados, como pueden ver en la imagen. El objetivo de esta posición es más que nada aliviar lo que sería la región lumbosacra, por lo cual en parte también es una posición antálgica. Esta posición facilita que se relajen las partes posteriores en la zona mencionada, con lo cual, facilita que el paciente no presente dolor. Ahora, muy, importante es que en pacientes que se encuentran en esta posición, si tratamos de modificar la misma, puede provocar un intenso dolor, es por eso que no se recomienda cambiarla. Otra variante que podemos encontrar muy frecuentemente también en la meningitis agudas, pero también en el tétanos, son los opistotonos. Es un decúbito con intensa contractura de los músculos espinales, lo que determina la incurvación del cuerpo con concavidad dorsal, como podemos ver en la imagen. Es muy frecuentemente encontrar esta posición en los niños que sufren meningitis. A su vez, también dentro de los opistotonos encontramos unas variantes como por ejemplo el emprostotono, que en este caso la curvatura obligada es una concavidad de carácter ventral, muy parecida a lo que sería la posición genupectoral, pero en este caso lo que vamos a tener es la presencia de contractura muscular, cosa que no vamos a encontrar en la posición genupectoral, que es un decúbito preferido, o sea, el paciente busca esa posición. En este caso, muchas veces la misma contractura obliga a que el paciente adopte esta posición. Y mucho menos frecuente, pero también se puede encontrar en la meningitis, o más que nada en lo que sería el tétanos, es el pleurostotono, donde la curvatura adopta una forma de C, pero de carácter lateral. Espero que les haya gustado el video, les haya sido de utilidad. Les agradecería por favor si pueden suscribirse al canal, darle un me gusta al video y compartirlo, porque de esa manera me ayudan a seguir subiendo material. Quedo a su disposición, cualquier duda o pregunta pueden dejarla en los comentarios. Muchísimas gracias.